y continuamos con el webinar. Bueno, muy bien. Vamos a... Javier, ¿comparto pantalla? Sí, gracias. Perdón, pensé que estaba... No sé si no es este. ¿Te recordás el nombre, Javier, del...? No. No. Bueno, esto... Pacto Verde, te lo envié hoy Sí, lo guardé en el escritorio, por eso... No lo estoy encontrando. Un segundo, por favor. No puedo entender. Mientras lo encuentras, propongo, como somos pocos, porque veo que hay... Quizás todo el mundo se puede presentar de forma muy breve. Somos 8 personas, creo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quizás empiezo yo primero. Bien. Buenos días, buenas tardes para mí. Estamos en Argentina. Soy Javier Arribas y nada, trabajo en la Dirección General de Medio Ambiente en la Comisión Europea. Estoy en la Comisión Europea desde hace 28 años, trabajando en diferentes servicios. Empecé en medio ambiente y me he reincorporado a medio ambiente de nuevo, si esta es la presentación. En 2018 y estoy trabajando en temas de cooperación multilateral, ahora más bilateral con Latinoamérica y acuerdos de comercio. He trabajado también en temas de UN Environment Program, el programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente y nada, ahora estamos muy ocupados con los temas de las COPs, COP26, la COP15, biodiversidad, toda la implementación del Pacto Verde, que son muchísimas iniciativas, como voy a mencionar luego. Por supuesto, no voy a poder entrar en detalles de las muchísimas iniciativas que el Pacto Verde conlleva. Me centraré en algunos elementos más claves para lo que es la DG Medio Ambiente y, por supuesto, estoy a vuestra disposición para preguntas y lo que pueda, pues intentaré responder. Es un placer estar aquí con vosotros y nada, pedir disculpas también por el día 6 teníamos previsto la presentación, tuve un problema de conexión importante, un blackout completely del sistema de internet en casa y al final perdí la presentación, no me pude conectar y bueno, hemos tenido que aplazarlo a hoy, pero un gusto estar aquí con vosotros, con ustedes. Muchas gracias, Javier. ¿Quieres que empiece a pasar la presentación? Sí, no sé si alguien más se quiere presentar o... Si quieres hacer la presentación y cuando surjan las preguntas se van presentando a medida que preguntan. Muy Así bien. no te hacemos perder mucho tiempo más. Vale. Perdón. Pues nada, empezaré con la presentación simplemente diciendo pues, que el Pacto Verde Europeo, el European Green Deal, que seguramente todos habéis oído hablar, pues es una iniciativa muy ambiciosa de la actual Comisión, el mandato de la Comisión 2019-2024, que lanzó la presidencia von der Leyen desde el inicio de su mandato.
La iniciativa, como decía antes, engloba muchísimas propuestas legislativas, no legislativas, de cooperación financiera, etcétera. Y ya digo que modestamente he de decir que yo no estoy involucrado en el seguimiento de todas ellas y por tanto prefiero concentrarme en aquellos elementos que sean más relevantes para la dirección general en la que trabajo, medio ambiente. Por ejemplo, un aspecto muy importante del Pacto Verde obviamente es el tema de la lucha contra el cambio climático. Lo abordaré de forma breve y sugiero, si lo consideran oportuno, pues que esta temática tan amplia sea tratada quizás en otro seminario más específico ulterior por un experto de la EG Clima. Yo me concentraré más específicamente en los temas que no son menos importantes, por cierto, de la economía circular, la transición a una economía climáticamente neutra, su aportación, la protección de la biodiversidad, los bosques, puedo decir un par de cosas, tenemos una propuesta en preparación. Por supuesto, hay muchísimos otros temas que se pueden abordar en el marco del Pacto Verde. Habrán oído también la estrategia From Farm to Fork en inglés, no sé si en español se traduce como de la granja a la mesa o algo así, que en realidad lo que trata es de hacer más sostenibles nuestros modelos de producción y consumo de alimentos. Por supuesto, tienen muchas conexiones con los temas que abordaremos hoy, sobre todo con biodiversidad, con temas de bosques, con temas de economía circular. Pero no voy a entrar en detalles. Esta es una iniciativa que lleva otra dirección general y también merece la pena quizás un seminario aparte. El tema del plan Contaminación Cero, que también es nuestro, de la DG Medio Ambiente, adoptado recientemente, pero que también es un tema muy amplio y lo trataré de forma muy sucinta. Hay muchísimas otras estrategias que conviene quizás mencionarlas, aunque no sean nada más que de pasada, sobre el hidrógeno, sobre la integración de sistemas energéticos, el metano, energías offshore, la movilidad y transporte, etcétera, etcétera, que ya han sido adoptadas y muchas de las medidas están en preparación, en fase de adopción. Además, podríamos hablar largo y tendido pues, de la financiación de las diferentes medidas para las que la transición verde se ajusta, ¿no? Este es uno de los grandes objetivos del Pacto Verde y, por tanto, pues, el Pacto Verde viene acompañado justamente de ese fondo de transición justa dentro del Plan de Inversiones Sostenibles que ya se publicó, el Plan de Inversión de Pacto Verde. El presupuesto a largo plazo de la Unión Europea junto con el llamado Next Generation EU, que es un instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación, es realmente el mayor paquete de estímulo que jamás ha financiado la Unión Europea, un total de unos 2.000 millones de euros a precios corrientes que ayudarán a reconstruir pues, la Europa posterior a la pandemia, ¿no? Del COVID-19. La idea, por supuesto, el objetivo último es conseguir una Unión Europea más sostenible, más ecológica, más digital y más resiliente. Sin embargo, tales temáticas ya, como les digo, nos llevarían todo el día y desafortunadamente no tenemos tanto tiempo, así es que me concentraré en algunos de los elementos mencionados. Pasamos a la diapositiva número 2, simplemente pues, para ver de forma muy esquemática, pero muy clara, pues los problemas, las grandes crisis ecológicas a las que nos enfrentamos, ¿no? Y ahí pues, los dibujitos que tenemos en esa diapositiva nos dicen muy claramente los problemas a los que se enfrenta el planeta. Son problemas persistentes en áreas como la pérdida de la biodiversidad, el uso y despilfarro de los recursos, los impactos del cambio climático y los riesgos medioambientales para la salud y el bienestar que ello conlleva. Además, una cosa importante que hay que tener en cuenta con estas, es decir, que se añade a estas crisis ecológicas, lo que algunos han venido a llamar la triple crisis planetaria,
Pues se añaden otros problemas añadidos, megatendencias como es los cambios demográficos, el cambio tecnológico, riesgos geopolíticos, incertidumbres, el COVID, la pandemia, etcétera, etcétera. Todo eso pues requiere una respuesta importante, urgente, contundente de todos los actores, y yo creo que la Unión Europea pues está respondiendo con responsabilidad y con celeridad. Y ahora esperamos también que nuestros socios pues lo hagan igualmente. Pasamos quizás a la diapositiva número 3. Ahí en la diapositiva número 3 les he puesto quizás los cuatro de los informes más importantes que nos alertan de estas grandes crisis, ¿no? Por ejemplo, el último informe del Panel Internacional para el Cambio Climático, el Assessment Report 6, que se publicó en agosto. El informe del Programa de Naciones Unidas Making Peace with Nature, que se publicó en febrero en UNEA 5. El último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre el Estado Medio Ambiente Europeo, el llamado SOER de 2020. Y por último, el informe del Panel Internacional para los Recursos de IRP de 2019, que se presentó en UNEA 4. Ahí tienen una fotografía muy clara de los problemas a los que nos enfrentamos y las crisis a las que he mencionado. Y ahí pues y pasamos a la diapositiva número 4. Se pone muy de manifiesto pues, estos problemas a los que me he referido, empezando por ejemplo pues, con el problema de la sobreexplotación del planeta, ¿no? La extracción de recursos naturales y energía que hemos triplicado en los últimos 50 años, y como ven esta figura muestra que el crecimiento del consumo mundial de energía primaria se atribuye en gran medida al crecimiento de los combustibles fósiles, como el carbón, que aparece en negro, el petróleo en violeta y el gas, que aparece en azul. Aproximadamente 2/3 del calentamiento causado por los gases de efecto invernadero se debe al dióxido de carbono, que se origina principalmente en el uso de combustibles fósiles. Y como pueden ver, la figura ilustra la escala de la dependencia humana de los combustibles fósiles y sirve para ilustrar por qué detener el cambio global es una tarea tan difícil, ¿no? En la diapositiva número 5, claramente pues vemos que el impacto del ser humano sobre la Tierra y sobre los océanos, 3/4 partes de la Tierra y 2/3 de los océanos ahora están ya afectados de una forma o de otra por el ser humano, ¿no? En la diapositiva número 5, la necesidad de abordar la contaminación y los residuos, que ya fue una tarea y una motivación clave para la conferencia de Estocolmo en 1972, estamos hablando de 50 años, o sea, el año que viene se celebrarán los 50 años de esta conferencia. Esta celebración, la llamada Stockholm Plus 50, pero el reto de la contaminación y la gestión de residuos sigue ahí, ¿no? Y si miramos la producción y la liberación de productos químicos, vemos que sigue aumentando, como se indica en este gráfico, que está adaptado pues, del Global Environment Outlook número 6, que se publicó en INEA 4. Que también es un informe, bueno, que es realmente el informe medioambiental por excelencia, ¿no? Son 900 páginas de informe. El uso de fertilizantes nitrogenados, uso de pesticidas, como ven, pues se ha multiplicado y afecta pues, a grandes áreas
del planeta. Por ejemplo, los fertilizantes han penetrado los ecosistemas costeros y, según este informe, han resultado en más de 400 zonas muertas que totalizan pues, un área equivalente al 10% del territorio argentino, por ejemplo. 250.000 kilómetros cuadrados, que no es poco. La diapositiva 6 hace referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero que continúan aumentando, como se muestran en esta figura, ¿no? Y bueno, al ritmo actual, si no tomamos cartas en el asunto, el calentamiento alcanzará un grado y medio centígrado alrededor del año 2040 y probablemente 3 grados para 2100, pero como digo, si no tomamos cartas en el asunto, si no hacemos lo que tenemos que hacer. Para ello están los compromisos internacionales que están ahora mismo por implementarse y, como saben, en los próximos días empieza la COP26 en Glasgow y todos estamos a la espera de que esta conferencia de las partes pues traiga consigo unos resultados ambiciosos para que justamente esas previsiones tan alarmantes pues no se cumplan. La diapositiva número 8 igualmente pues hace referencia al tema de la biodiversidad, que continúa disminuyendo a un ritmo alarmante y acelerado. 1 millón de los 80 millones de especies de plantas y animales que se estiman en el mundo están ya en peligro de extinción. El tamaño de las poblaciones de vertebrados silvestres ha disminuido muchísimo, en promedio casi un 70% en los últimos 50 años. Y la abundancia de muchas especies de insectos silvestres se ha reducido a más de la mitad. Estos son problemas bastante considerables y ponen en peligro la viabilidad de muchas de las poblaciones de la diversidad biológica del planeta. Está claro que los ecosistemas, tanto terrestres y oceánicos, se están transformando de una forma, digamos, negativa y se están degradando. Por ejemplo, los humedales, incluso más, solo queda el 15% de los humedales, ¿no? La mitad de las aguas cálidas, los arrecifes de coral han desaparecido y pueden reducirse incluso más. Pasamos a la diapositiva número 9 para mostrar simplemente pues, cómo las emergencias ambientales a las que he hecho referencia pues están íntimamente relacionadas, ¿no? El cambio climático no es un silo, ni lo es tampoco la pérdida de ecosistemas, son parte del mismo problema. En realidad estas crisis se refuerzan entre sí y son causados por los mismos factores subyacentes. Por tanto, pues, ¿qué podemos hacer? Pues abordarlos de forma conjunta si queremos lograr lo que todos queremos, ¿no? La sostenibilidad. Es por ello que los objetivos de los acuerdos ambientales internacionales deben alinearse y apoyarse mutuamente. Si estamos hablando, por ejemplo, de CBD no es un silo. CBD en la Conferencia de Biodiversidad, el Acuerdo de Biodiversidad no es un silo. Tiene muchas conexiones con los problemas climáticos, con otras muchas convenciones, con muchos otros acuerdos internacionales y, por tanto, pues, los objetivos de estos deben alinearse de forma más contundente. Si pasamos a la diapositiva 10 y 11, pues vemos ahí un poco cuál es la respuesta, digamos, de la Comisión Europea a toda esta problemática. La respuesta es simplemente pues, el Pacto Verde Europeo, ¿no? El European Green Deal, que fue presentado por la presidenta desde el principio de su mandato como prioridad número 1, y ella misma dijo que el Pacto Verde Europeo pues, es uno de los componentes claves de la estrategia de crecimiento de la Unión Europea y el camino hacia una recuperación verde, sólida y verdaderamente duradera, más allá de la pandemia y el impacto económico de la misma. Diapositivas siguientes, 12, 13 y 14.
Para explicar brevemente pues, el contenido del pacto. El pacto tiene como objetivo transformar la Unión Europea en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, garantizando sobre todo tres cosas. Que se han dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, y hablaré en un minuto un poco más sobre el objetivo de neutralidad climática, que el crecimiento esté disociado del uso de los recursos. Hemos conseguido algo en los últimos años, pero queda muchísimo por hacer. Y procedamos a una transición verde, justa y equitativa, de tal forma que nadie se quede atrás, ¿no? De ahí el acompañamiento del Pacto Verde con las medidas financieras y de soporte financiero a las que me he referido antes al principio, ¿no? El Pacto Verde Europeo es igualmente, digamos, nuestra cuerda de salvamento para salir de la pandemia del COVID-19 y, como digo, pues un tercio de los casi 2.000 millones de euros de inversiones del plan de recuperación van a están destinados a la financiación de las diferentes iniciativas del Pacto Verde Europeo. Es un elemento muy importante y que habla por sí solo de dónde ponemos el acento y las prioridades, ¿no? a nivel europeo. El Pacto Verde pretende ser pues una estrategia de crecimiento económico y empleo, y me imagino que algunos preguntaréis si es posible conciliar crecimiento económico y respeto por la naturaleza. ¿Podremos tener un crecimiento económico infinito en un planeta de recursos finitos? Bien, la respuesta, en parte por lo menos, para nosotros está pues, en gran parte en la promoción de una economía circular. Hablaremos más adelante sobre algunos de los elementos claves de la economía circular y sus beneficios. En la diapositiva número 15, lo que trato de resaltar es que la Unión Europea no puede cumplir estos objetivos que nos hemos marcado solo, ¿no? Necesitamos el apoyo de todos los socios internacionales, no solamente instituciones internacionales, sino todos los países del mundo. Por ello, pues la Unión Europea quiere actuar, digamos, marcando el ejemplo, ¿no? Y así nos hemos comprometido firmemente pues, a través de la promoción de la diplomacia verde, de Green Diplomacy, a través de nuestros acuerdos de comercio, de la cooperación para el desarrollo, pues con el fin de avanzar hacia soluciones globales. También queremos, por otra parte, establecer estándares globales para el crecimiento sostenible en la cadena de valor. Y hablaré brevemente cuando veamos un poco el tema de la economía circular a este respecto. Igualmente sobre la deforestación. La Unión Europea sigue mostrando liderazgo y ambición en todo lo que es la transición verde, y si siguen un poco los acontecimientos y los debates en los diferentes foros internacionales, sobre todo en los que vienen ahora, la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, COP26, que empezará pues, en unos días, pero también la COP15 sobre biodiversidad, UNEA, la Asamblea de Medio Ambiente de Naciones Unidas, que tendrá lugar en febrero de 2022. La Unión Europea siempre está ahí al pie del cañón e intentando pues, promover al máximo pues, la sostenibilidad del sistema económico global, y somos, digamos, yo creo, los primeros en adquirir compromisos, adquirir y cumplirlos, compromisos que vayan un poco en ese sentido. Pasamos quizás a la diapositiva 16 y 17, simplemente pues
para hacer una reseña sobre lo que significa una de las prioridades principales del Pacto Verde Europeo. Como digo, no es mi especialidad y digo que si consideráis que queréis conocer más detalles al respecto, yo os invito a que invitéis a uno de los colegas de la DG Acción Climática para que os explique más en detalle, ¿no? El tema. Pero bueno, diré unas palabras al respecto, ¿no? Como decíamos, si veis en la diapositiva 16, el informe del IPCC, que es el Panel Internacional de Cambio Climático, pues es bastante alarmante, ¿no? Sobre todo en un escenario donde no hacemos bien los deberes ni cumplimos con nuestros compromisos. Por eso es tan importante actuar ya sin demora y con responsabilidad. En la Unión Europea vamos a tratar de descarbonizar todos los sectores industriales con un enfoque global y sistémico. En la Unión Europea ya hemos empezado a desmantelar un poco la correlación crecimiento productivo de emisiones de gases y si miramos en la diapositiva 17, ese gráfico nos lo muestra, pero aún queda mucho por hacer. Aparte de que esa disociación se debe también en parte simplemente a que gran parte del sector productivo más contaminante pues simplemente se ha deslocalizado de la Unión Europea, lo cual no son buenas noticias para nadie. Es decir, pasar el problema a otros y no es algo que lo que tengamos que estar orgullosos. Por eso estamos tomando algunas decisiones pues justamente para evitar eso y luego diré una palabra sobre, por ejemplo, el tema de la deforestación y la reducción de la huella medioambiental de la Unión Europea en su consumo, ¿no? El consumo de productos que vienen de otros países, ¿no? La diapositiva número 18 simplemente pone el acento sobre una de las claves de esta estrategia sobre la neutralidad climática para 2050. Como sabéis, probablemente la clave de esta estrategia es justamente la Ley Europea del Clima, ¿no? La Ley Europea del Clima, que se publicó en el Diario Oficial en julio de 2021 y entró en vigor el 29 de julio de este año. Esta Ley de Clima europea establece un objetivo jurídicamente vinculante de 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Un objetivo que es muy ambicioso, pero que vamos a tratar por todos los medios de cumplirlo. Las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros están obligados a tomar las medidas necesarias a nivel nacional y de la Unión Europea para alcanzar el objetivo, teniendo en cuenta la importancia de promover la equidad y solidaridad entre Estados miembros. Todos los sectores tienen que aportar su granito de arena y descarbonizarse, pero está claro que habrá emisiones, digamos, residuales de la agricultura y sectores difíciles de abatir, ¿no? Sobre todo podemos pensar en la aviación, el transporte marítimo, la industria cementera, el acero. Va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil, pero justamente para conseguir ese objetivo de emisiones cero neta, tenemos que compensar estas emisiones, pues, por ejemplo, mediante captura de carbono, ya sea por sumideros tecnológicos o naturales. En la diapositiva 19 vemos pues, toda una serie de medidas muy específicas que se han tomado aparte de la ley europea climática, ¿no? Se han utilizado todo tipo de instrumentos políticos relevantes para lograr reducciones de emisiones adicionales para 2030, con un nuevo objetivo más ambicioso de una reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55% hasta 2030 en comparación con los niveles de 1990.
Esto se ha fijado pues, con el paquete Fit for 55, que es un paquete de medidas muy ambicioso que se adoptó a principios de julio de este año y que, como digo, pues ha extendido ese objetivo que estaba fijado, si no recuerdo mal, del 40%, ahora se fija el 55% de reducciones de emisiones. Como objetivo intermedio para conseguir la neutralidad climática en el año 2050, que es el objetivo último. Por tanto, se están revisando ahora mismo pues, todas las principales legislaciones climáticas y energéticas, como es el régimen de comercio de derechos de emisiones, el ETS en inglés, el reglamento sobre esfuerzos compartidos, Effort Sharing Regulation, el reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y silvicultura, la directiva de energía renovable o la directiva de eficacia energética. Hemos anunciado también una directiva sobre la fiscalidad energética, el posible ajuste de carbono en la frontera, el famoso CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, que reconocemos que es un debate bastante controvertido, pero que consideramos totalmente útil, necesario, justificado justamente para evitar que haya emission leaks. Este instrumento pondrá un precio al carbono en las importaciones de una selección específica de productos, con el objetivo de garantizar que una acción climática ambiciosa en Europa no dé lugar a una fuga de carbono, los famosos emission leaks, ¿no? Esto garantizará que las reducciones de emisiones europeas contribuyan a una disminución global de las emisiones en lugar de impulsar la producción de carbono fuera de Europa, como decía antes. También tiene como objetivo alentar a la industria fuera de la Unión Europea y a nuestros socios internacionales, a todos los países, a tomar medidas en la misma dirección. Paralelamente a las acciones de mitigación, la Unión Europea está tomando también medidas en materia de adaptación al cambio climático para hacer frente a los efectos inevitables del cambio climático. Otras medidas, el Pacto Europeo por el Clima, que es una iniciativa abierta e inclusiva a nivel de la Unión Europea que invita a personas, comunidades y organizaciones pues, a participar en la acción climática y construir una Europa más verde. El pacto es una iniciativa a escala de la Unión Europea que invita a las personas, comunidades y organizaciones pues, a conectar y compartir conocimientos, a aprender sobre el cambio climático y a desarrollar, implementar y aplicar soluciones a esta problemática. Todas estas respuestas están conectadas y son complementarias. Necesitamos este paquete equilibrado y los ingresos que genera para garantizar una transición que haga que Europa sea justa, ecológica y competitiva, como he dicho antes, compartiendo la responsabilidad de manera equitativa entre los diferentes sectores y Estados miembros y proporcionando apoyo adicional cuando proceda. Por supuesto, como digo, la comunidad internacional tiene que responder igualmente al desafío, con voluntad política, con decisión, con recursos. Y ya digo que en este sentido la COP26, que empieza en los próximos días en Glasgow, será clave. Esperamos que sea exitosa. Lo mismo para la COP15 de biodiversidad. Economía circular. Dejamos la problemática de cambio climático, pero economía circular está muy relacionada con la problemática de cambio climático. Estamos en la diapositiva... ¿Paso de Filmina? Sí. ¿Cómo? ¿Paso a la 20? Sí, diapositiva número 20, economía circular. Me gustaría decir un par de cosas importantes sobre esta problemática. Hace 2 años, en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas de Medio Ambiente, en UNEA 4, en la que yo mismo participé, de hecho también participé en las negociaciones sobre una resolución muy importante sobre producción y consumo sostenible, pues en esta reunión el panel internacional sobre los recursos hizo sonar la alarma sobre la economía mundial, justamente con la publicación del informe
al que he hecho referencia al principio, ¿no? El informe sobre el uso de recursos, donde nos dice claramente que nuestro impacto sobre el planeta, o la llamada huella medioambiental, pues es enorme, ¿no? Y el informe del panel revela que el 90% de los efectos sobre la biodiversidad y el agua, aproximadamente la mitad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y 1/3 del impacto en la salud humana, están todos relacionados con una sola cosa, que es la extracción y el procesamiento de los recursos naturales o materias primas. Entonces, está claro que necesitamos un nuevo modelo de crecimiento si queremos resolver la crisis planetaria a la que me he referido antes, ¿no? Una cosa está clara, es que tenemos que tomar menos de la naturaleza y usar lo que tomamos de forma mucho más eficiente, ¿no? Ese es un poco el principio de la economía circular, prolongando así su uso y devolviéndolo al ciclo productivo. Necesitamos, por tanto, un nuevo paradigma de crecimiento, el que nos brinda justamente la economía circular. Este es un objetivo para hoy y para los próximos años, plazo en el que tenemos que movilizar todos nuestros esfuerzos para el cambio y avanzar así hacia un modelo circular, climáticamente neutro y más sostenible, que genere empleo local, fomente la innovación, la tecnología verde y nuevos modelos de negocios. Todo ello impulsado por las soluciones que nos brinda la era digital. De forma complementaria al objetivo de neutralidad climática, el Pacto Verde establece un objetivo igualmente ambicioso en este sentido, que es justamente convertir la economía de la Unión Europea en una economía circular, competitiva y justa. Esto es lo que la Unión Europea trata de conseguir con los planes de acción sobre economía circular. Se adoptó uno en 2015 y el último se adoptó en marzo del año pasado, 2020. En el 2015, si bien recuerdo, había una serie de acciones, 55 en total, y se han aplicado en su tiempo. Había toda una serie de iniciativas, incluido sobre plástico, etcétera. El plan de acción de 2020 también incluye toda una serie de iniciativas y es en efecto un componente clave del Pacto Verde Europeo, ¿no? Como digo, con el objetivo de reducir nuestra huella sobre el medio ambiente debido a los hábitos de consumo que tenemos, que no son sostenibles, y así duplicar un poco pues, la tasa de uso de material circular en Europa en la próxima década. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues en la diapositiva número 21 tenemos algunas claves, ¿no? Uno de los grandes retos es responder justamente, repensar la forma en la que se fabrican los productos. Queremos que los productos sostenibles sean la norma desde la fase del diseño. Las iniciativas y la legislación de la Unión Europea ya abordan en cierta medida los aspectos de sostenibilidad de los productos, ya sea de forma obligatoria o voluntaria, y en particular, por ejemplo, me puedo referir a la Directiva sobre Diseño Ecológico, que está en vigor, o al mismo tiempo instrumentos como la etiqueta ecológica o la contratación pública ecológica de la Unión Europea. Sin embargo, no existe un conjunto completo de requisitos para garantizar que todos los productos comercializados en la Unión Europea sea cada vez más sostenible y superen lo que llamamos el test de circularidad, ¿no? Y este es el objetivo que nos hemos marcado con la llamada iniciativa de productos sostenibles, de Sustainable Product Initiative, o SPI en inglés, ¿no? Es una iniciativa muy ambiciosa y en la que estamos trabajando, y la Comisión pues, la adoptará en las próximas semanas. Hemos identificado 7 cadenas de valor con alto potencial de circularidad y vamos a trabajar sobre todo en ello. Productos electrónicos, baterías y vehículos, envases, plásticos, textiles, construcción y edificios, y por último nutrientes, aguas y alimentos. El desafío de la sostenibilidad que plantean las cadenas de valor clave requiere acciones urgentes, integrales y coordinadas que formarán parte integral del marco de políticas de productos sostenibles. Por otra parte, es esencial seguir trabajando para la mejora en la prevención y gestión de residuos
y mejora del reciclaje y el aumento de los usos materiales secundarios. También tenemos una serie de iniciativas al respecto en este sector de la gestión responsable de los residuos. En la diapositiva siguiente, la 24, bueno, si queremos que nuestra iniciativa sobre la economía circular contribuya al objetivo de la neutralidad climática, pues debemos trabajar sobre aspectos fundamentales en varios frentes, ya sea la medición de la contribución de la circularidad a la mitigación del clima, el fortalecimiento del papel de la circularidad en futuras revisiones de los planes nacionales de energía y clima, integración de la circularidad en la normativa taxonómica de la Unión Europea, la llamada iniciativa sobre finanzas sostenibles, los criterios de la etiqueta ecológica para productos financieros, ayudas estatales, estrategias comerciales, instrumentos financieros y reporting, investigación y desarrollo, por supuesto, innovación y digitalización. O sea, hay una serie de frentes en la que podemos trabajar directamente justamente para promover la circularidad, ¿no? en la economía de la Unión Europea. Queremos igualmente que nuestros ciudadanos se conviertan en parte activa de ese cambio, capacitar a los consumidores para que elijan productos sostenibles. Es una prioridad de nuestra acción y estamos trabajando en un nuevo derecho a reparar y en formas de fortalecer la protección del consumidor. Estamos tratando también de adoptar un enfoque abierto con un compromiso ambicioso con la comunidad internacional y como parte de la gobernanza de las acciones sectoriales, la Comisión está cooperando estrechamente con las partes interesadas en las cadenas de valor clave para identificar los obstáculos a la expansión de los mercados de productos circulares y las formas de abordar estos obstáculos. Para que esta transición tenga éxito, pues debemos involucrar a todo el mundo, al mayor número de países, ya sea en el marco de nuestros acuerdos comerciales, los FTAs, nuestros diálogos políticos, que tenemos muchos con los socios más importantes, o en el marco de las alianzas regionales sectoriales. En este sentido, decir que los países de Latinoamérica en particular son socios claves en este sentido, ¿no? Hemos estado trabajando mucho juntos durante los últimos años con las misiones de economía circular, con Chile, con México, con Colombia, y las numerosas actividades de cooperación que hemos emprendido desde entonces, por ejemplo, en plásticos, construcción y baterías, etc. Queremos ampliar esa cooperación y llevarla a nivel mundial y en este sentido hemos lanzado la Alianza Global sobre Economía Circular y Eficiencia de Recursos, en siglas en inglés es GACERE, Global Alliance for Circular Economy and Resource Efficiency, que se lanzó en febrero del 2021 de este año, en el contexto de UNEA 5, de la Asamblea de Medio Ambiente de Naciones Unidas, junto con UNIDO y con UNEP, y ya son un número importante de países, ya son miembros de esta alianza, incluido algunos de los países de Latinoamérica. Por otra parte, también la Comisión, justamente ahora mismo estamos trabajando para ser parte de la coalición de economía circular de América Latina y Caribe. Y en los próximos meses pues, ingresaremos en esta coalición. Siguiente diapositiva, pues biodiversidad. Y ya me queda poco en la presentación. Como digo, hay muchos temas, ¿no? Pero tampoco quiero fatigarles demasiado, ¿no? La Comisión ha adoptado igualmente una nueva estrategia de biodiversidad. La biodiversidad es una de las claves para la recuperación económica. Pues casi la mitad del PIB mundial está de una forma u otra vinculada con la naturaleza. Nuestra estrategia cuenta con objetivos tangibles, compromisos nacionales, con un sistema de revisión y planes para restaurar ecosistemas. Se trata de un plan integral y ambicioso y a largo plazo para proteger la naturaleza y revertir la degradación de los ecosistemas.
Su objetivo es poner la biodiversidad de Europa en el camino de la recuperación para 2030, con beneficios, pues eso, para las personas, el clima y el planeta en general. Se trata de fortalecer la resiliencia de nuestras sociedades ante amenazas futuras, como los impactos del cambio climático, los incendios forestales, la inseguridad alimentaria y los brotes de enfermedades, incluso mediante la protección de la vida silvestre y la lucha contra el comercio ilegal de la vida silvestre. Una parte central del Pacto Verde Europeo, las estrategias de biodiversidad, también apoyará una recuperación verde después de la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las medidas importantes de esta estrategia para conseguir los objetivos para 2030? Pues primero, establecer en toda la Unión Europea una red más amplia de espacios protegidos en tierra y en mar. La Unión Europea ampliará las zonas Natura 2000 ya existente, con una protección estricta de aquellos que presentan gran biodiversidad y valor climático. Segundo, poner en marcha un plan de recuperación de la naturaleza en la Unión Europea, y a través de estas medidas y compromisos concretos, la Unión Europea pues, lo que pretende es restaurar los ecosistemas degradados de aquí a 2030 y gestionarlos de forma sostenible, centrándose en los factores claves de la pérdida de biodiversidad. Dentro del plan, la Comisión propondrá dar carácter vinculante a una serie de objetivos de restauración de la naturaleza que deberán alcanzarse de aquí a finales de 2021. Introducir medidas que permitan el necesario cambio transformador. La estrategia en particular hace hincapié en la liberación de fondos para la biodiversidad, que se va a duplicar. Garantizar una mejor aplicación y hacer un seguimiento más estricto de los diferentes avances, mejorar los conocimientos, la financiación y las inversiones. Introducir medidas para hacer frente al desafío mundial de la biodiversidad. Las medidas harán patente que la Unión Europea está dispuesta a predicar con el ejemplo a la hora de afrontar la crisis mundial de la biodiversidad. En particular, se trata de trabajar para la adopción de un ambicioso marco mundial de la biodiversidad al amparo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la COP15, que tendrá lugar el próximo año, que como saben, pues tenía que haber tenido lugar en 2020, pero por el problema de la pandemia se ha ido posponiendo y ahora tendrá lugar en la primavera del año que viene. La estrategia es, por tanto, una propuesta de contribución de la Unión Europea a las próximas negociaciones internacionales, como digo, COP15, pero también en UNEA 5, ¿no? En la Asamblea de Naciones Unidas de Medio Ambiente, que está dedicada justamente pues, al tema de las Natural Based Solutions y biodiversidad. Bueno, pues yo creo que con esto más o menos hemos cubierto una buena parte de lo que es el Pacto Verde. Quizás unas pocas palabras sobre un tema importante para Latinoamérica, un tema en el que estamos trabajando mucho en estos últimos días, el tema de bosques y deforestación. Y ahí puedes pasar a las siguientes diapositivas. Sobre el tema de la deforestación, la siguiente. Donde, bueno, en 2019 habíamos anunciado en una comunicación de la Comisión pues, que el problema de la deforestación global era un problema acuciante y que debíamos tomar medidas importantes, ¿no? Y nos propusimos ya entonces pues, que el objetivo principal sería limitar el impacto, la huella ecológica de nuestro consumo a través del comercio sobre los bosques en otros países, ¿no? En ese sentido, pues, hemos estado trabajando en los 2 últimos años sobre una propuesta de reglamento para conseguir justamente eso. Que nuestro consumo, nuestro comercio, nuestra importación de productos de otros países estén libres, digamos, de culpa, de ser factores
que promuevan la deforestación. Y así pues contribuir justamente a la protección de los bosques, la conservación de los bosques en todo el mundo. Hemos identificado una serie de medidas. Como digo, este reglamento está en fase de propuesta, se adoptará como propuesta de la Comisión el día 17 de noviembre, luego tendrá que ser negociado en el Consejo y en el Parlamento Europeo, antes de su adopción. La medida principal es que pues, vamos a obligar a los importadores a hacerlo en inglés, lo que se llama due diligence, a que se aseguren los importadores que los productos que van a introducir justamente en el mercado europeo son productos que no vienen de áreas que han contribuido a la deforestación. Para ello establecemos una cut-off date de deforestación bastante reciente, diciembre del 2020. A partir de ahí, digamos, todas aquellas áreas que hayan sido deforestadas con el objetivo de producir ya sea carne de bovino o soja o cacao, café o aceite de palma, etc. Hemos identificado seis productos, pues que si es el caso, si esos productos vienen de áreas deforestadas más allá de diciembre del 2020, pues los importadores deberán rechazarlos. No se trata de un ban, de una prohibición, se trata de un escrutinio más selectivo para hacer posible que el comercio internacional, el comercio sobre todo en dirección de la Unión Europea, pues sea más justo con el objetivo que nos hemos dado, que es justamente la protección de los bosques a nivel global. Yo creo que eso es todo. He hablado bastante, yo creo, quizás más de lo que debiera. Hay muchas cosas. El Pacto Verde Europeo tiene muchísimas iniciativas, muchísimos flecos. Por supuesto, yo no conozco todos los detalles, pero yo creo que hemos tocado los temas esenciales, ¿no? Luego hay temas que nos podrían llevar pues, días, ¿no? Sobre todo el tema del cambio climático y demás, pero yo creo que si queréis ahondar más en estos, pues creo que podéis siempre organizar nuevos eventos más específicos al respecto. Pues muchas gracias por la atención y quedo a su disposición para tomar preguntas, y si no puedo responder en el momento, pues las tomaré conmigo y encantado de responderlas por escrito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, si alguno de los presentes de SEMA Joven quiere hacer alguna consulta, la verdad es un tema muy amplio que lleva muchísima información. Quizás alguna pregunta un poquito más conceptual, general. A mí me conmueve que es muy ambicioso y no sé cuán cumplible es en este corto plazo. No sé cómo lo ves vos, Javier. A mí me encantaría que se cumpla, ¿eh? Bueno, sí, ambicioso lo es, y es el mandato de la Comisión von der Leyen, nuestra presidenta, es muy ambicioso, está claro, pero nos hemos dado instrumentos y se han adoptado ya muchos de esos instrumentos, muchas de las estrategias, como digo, por ejemplo, la ley de cambio climático, el paquete Fit for 55, la estrategia de biodiversidad, la estrategia de economía circular, ya están adoptadas. Muchas de las medidas están en marcha.
y ahora es una cuestión de ponerlas en práctica, de adoptarlas, implementarlas. Y nosotros en la Unión Europea tenemos no la certeza, pero en todo caso la determinación para conseguir esos objetivos, para que conseguir esos objetivos sea una realidad. Y hemos fijado objetivos intermedios, 2030, luego 2050, etcétera, y yo creo que es un calendario que es difícil, pero factible. Ahora bien, insisto una vez más, un elemento clave de este pacto es la dimensión internacional, la responsabilidad de los otros socios, el compromiso de los otros países, de las otras instituciones. La Unión Europea por sí sola no podrá hacerlo sola, y necesitamos, por supuesto, el compromiso, la acción y los recursos de todo el mundo. Por eso, pues en los próximos meses, las citas que tenemos delante de nosotros, Glasgow, Kunming, Nairobi, etcétera, etcétera, pues son claves. Pero bueno, somos bastante positivos al respecto. Yo creo que estamos en el buen camino. Muy bien. ¿Quiere alguien hacer una pregunta? Me parece que Lucía. Sí, yo. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, muchas gracias por tu presentación. Yo soy Buenos Lucía, soy una ingeniera ambiental que represento a Ligüe Ingeniería y soy parte de la SEMA Joven. Quería, bueno, la verdad que me surgen 10.000 preguntas, nos tiraste un montón de datos interesantes, además, digamos, de lo que se conoce un poco del Pacto Verde. Muy interesante la presentación. Quería preguntarte tal vez un poco sobre la alianza internacional que nombrabas, digamos, como si nos podés comentar un poco las líneas. Imagino que un ejemplo, digamos, del trabajo es esto de esta medida comercial política para evitar el consumo de la Unión Europea impulse la deforestación. ¿Nos podrías dar algún otro ejemplo? Lucián, no te he entendido muy bien. ¿A qué te refieres? ¿A la alianza de economía, a la alianza de la economía circular que he mencionado antes? Puede ser que me lo haya confundido, digamos, como íbamos cambiando de tema. Registré que había una alianza internacional que estaba trabajando en varias cuestiones, y tal vez es eso, la alianza de economía circular. Bueno, sí, he mencionado la Global Alliance for the Circular Economy and Resource Efficiency, que es una iniciativa que lanzamos la Unión Europea junto con UNEP, el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas, y UNIDO, y ya tenemos pues, toda una serie de países que son miembros de esta alianza. El objetivo de esta alianza, pues justamente promover la circularidad en el mundo. Hay muchos campos de acción al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, queremos compartir nuestra experiencia en lo que es la circularidad, las diferentes medidas que hemos tomado, ya sea, por ejemplo, en temas de plásticos, en temas de prevención de gestión de residuos, de reciclabilidad, gobernanza. Hay el derecho mucho, a reparar el derecho a reparar. ¿Se trabaja en normativa o más bien? Estamos trabajando en normativa. La iniciativa de producto sostenible que he mencionado es un trabajo legislativo. Y, como digo, la propuesta se va a adoptar en las próximas semanas y lleva toda una serie de medidas, pues justamente para empoderar, digamos, al consumidor a tomar las decisiones, por ejemplo, decisiones que sean
más acordes con la protección del medio ambiente, pues ya sea con una información, con un etiquetado más ecológico, etcétera, etcétera. Y que eso sea internacional, digamos. Bueno, primero a nivel europeo, por supuesto, pero como digo, estamos trabajando con nuestros socios a nivel internacional para que esas líneas de actuación sean tomadas un poco por toda la comunidad internacional. Y en ese sentido, por la Unión Europea somos standard setters, ¿no? Cuando vamos a la OMC o a la OCDE, yo mismo trabajaba en los últimos años con el Comité Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC, CTI, con el equivalente en la OCDE. Y cuando voy allí, pues presento un poco las iniciativas de la Comisión en ese sentido, justamente pues para ir poco a poco preparando también el terreno y promover que esas medidas pues, se tomen también por los diferentes países, ¿no? Porque al final, si tenemos un sistema más o menos armonizado de medidas, es mucho más fácil comerciar entre socios. No son problemáticas fáciles, conllevan sus controversias y cuando tocamos a un aspecto tan fundamental como es el aspecto comercial, pues tenemos, por supuesto, muchas reticencias de ciertos países que a lo mejor no quieren avanzar en ese sentido y que ven con malos ojos ciertos estándares que ponemos y lo identifican como barreras al comercio. Por supuesto, nuestro papel es intentar comunicar y cooperar de la forma más activa posible para que ello no sea así y que vayamos todos en la misma dirección. Pero como digo, es una tarea de largo plazo y de mucho discutir en los diferentes foros, ya sea la OMC, la OCDE o de las diferentes alianzas en las que estamos involucrados. Y por supuesto en los acuerdos comerciales, que tenemos con diferentes países. Vale. Imagino que, bueno, siguiendo digamos con la parte internacional, pero me quedó la duda cuando hablaban del Border Adjustment Mechanism para el carbono, que no se deje de emitir algo en la Unión Europea y se emita en otro lado. Imagino que debe haber, o sea, ¿cómo se concreta un poco eso? Bueno, yo no soy un experto en el tema. Claro, si no... Sí. Te puedo hablar de forma un poco general. General, obviamente. Estamos trabajando, son más mis colegas de la DG Clima y de la DG Taxud que llevan estos temas. Es un tema, por supuesto, controvertido. Muchos países han mostrado reticencias al respecto, muchos socios porque lo ven como algo, digamos, que va a plantear problemas a los intercambios comerciales, pero nuestro objetivo es claro, es simplemente, a ver, si nosotros tomamos una serie de medidas a nivel doméstico, a nivel europeo, para evitar o para conseguir, digamos, la neutralidad climática y que, por otra parte, los operadores económicos deciden, por ejemplo, llevar los sistemas productivos de ciertos productos, materiales, etcétera, a otros países con normativa menos exigente a nivel climático. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si no tomamos medidas, esos productos van a volver de nuevo a la Unión Europea. ¿Qué estamos haciendo? Nada, simplemente estamos perdiendo el tiempo porque al final
las emisiones que no emitimos aquí se van a emitir en otro país y lo vamos a importar pues justamente comprando sus productos. Entonces, de lo que se trata es de compensar ese posible leak de emisiones, ¿no? Para que los productos que vengan de otros países, digamos, pues no entren de forma gratuita a la Unión Europea después de haber contribuido pues, a la emisión de gases de efecto invernadero. Es una temática compleja y, como digo, la Comisión está trabajando en ello, pero estamos decididos a seguir adelante con esta iniciativa y nada, pues no sé si quieren más detalles. Yo creo que lo mejor sería entrar en contacto con mis colegas que llevan el tema. De todas formas, yo creo que hay muchos aspectos que todavía no podemos compartir porque el proyecto está en ciernes y bueno, pero creo que lo esencial es eso, ¿no? Esa compensación, ¿no? Muchas gracias, Javier. Tengo una pregunta más, pero también quiero dar tiempo a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, Lucía, ¿yo puedo hacer una pregunta? Dale, perdón, Pablo. No, por favor. Yo quería consultar más que nada qué papel va a tener este Pacto Verde Europeo en la COP26 en Glasgow. O sea, ¿se lo va a presentar, se lo va a evaluar? ¿Cuál va a ser el papel de este pacto? Bueno, el Pacto Verde Europeo tiene una serie de objetivos a nivel climático que de una forma o de otra trascienden en las negociaciones internacionales que nosotros llevamos a cabo con nuestros socios. Y la COP26 es el ejemplo más claro y más próximo a nosotros. Entonces, la neutralidad climática que nos hemos propuesto, el objetivo de neutralidad climática para el 2050, pues forma parte esencial de nuestra posición en la COP26. Es tan simple como eso, ¿no? Tratar de tirar todas las cuerdas para que los socios internacionales, los diferentes países, contribuyan pues a esa reducción de gases de emisiones de gases de invernadero que tenemos que conseguir justamente para evitar el desastre que se nos viene encima con los aumentos de la temperatura de 1,5, 2 o 3, como he dicho al principio en mi presentación. Bueno, muchas gracias, Lucía. Te dejo lugar a vos. No, en realidad es una consulta que se me ocurrió escuchando estas dos cosas de cambio climático, emisión y esta restricción, digamos, este mayor escrutinio sobre la deforestación, de si hay, por un lado, digamos, a nivel climático, como por un lado está, bueno, si deforestás para generar estos productos, no los quiero. Si vos reforestás en los productos que me das, como protegés espacios de pastizales, o humedales, o bosque nativo, además, entonces tiene un valor, digamos, hay una parte, digamos, de restricción y otra parte de fomento en estas políticas. Exactamente. Bueno, por la parte de estándares. La parte de restricción ya la he mencionado. Es como bien has entendido, pues si has contribuido, si has cultivado alguno de estos productos que hemos identificado como claves, ya sea la soja o aceite de palma o café o
o carne de bovino, etcétera. Si has deforestado justamente para producir esos productos y lo has hecho en la cut-off day que hemos fijado, diciembre del 2020, pues esos productos no los queremos. Por supuesto, sabemos que esas restricciones tienen también un coste económico, ¿no? para nuestros socios. ¿Qué vamos a hacer justamente para intentar compensar ese coste económico? Aparte de los beneficios que conlleva, digamos, tener unos bosques más sanos y mejor gestionados, y los beneficios económicos que ello conlleva, vamos a acompañar esta medida justamente pues, con programas de cooperación y con programas de financiación y con los llamados Forest Partnerships que hemos anunciado con ciertos países más vulnerables, ¿no? Y la idea justamente es eso, acompañar, apoyar esos socios más vulnerables, pues con soporte financiero, pero también con soporte técnico y consejo. Por ello digo, pues eso, que hay como bien has dicho, esos dos aspectos, uno más, digamos, restrictivo y otro aspecto más de acompañamiento de la política. Ese acompañamiento es fundamentalmente pues nuestra política de ayuda al desarrollo, a la cooperación y nuestros paquetes financieros, que justamente estamos ahora mismo en la fase de la programación y estamos programando los diferentes planes para los diferentes países. Como digo, en este sentido, los partenariados de bosque son un elemento fundamental. Muchas gracias, Javier. Perdón, ¿alguna consulta más? Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, María Laura. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería hacer una consulta. En un momento se mencionó que han trabajado ya con algunos países de Latinoamérica, como Chile, México, Colombia. Me gustaría saber cómo fue el acercamiento. Entiendo, supongo que debe ser alguna cuestión política interna que ha llegado a ustedes. De parte de Argentina no hay ninguna interacción por el momento, no hay ningún pedido de asesoramiento o de participación desde el sector político. Sí, bueno, aquí casi prefiero dejar la palabra a George, porque tendrá más experiencia en cuanto a las relaciones Unión Europea y Argentina in situ y los diferentes diálogos que la Unión Europea lleva con Argentina. Nosotros estamos abiertos por ejemplo, a considerar la oportunidad de cooperación en temas de economía circular, o de protección de biodiversidad en todo momento. Es una cuestión de simplemente ponerse manos a la obra y que tengamos una respuesta positiva también de la parte de las autoridades del país con el que tratamos. ¿Por qué Chile? ¿Por qué México? ¿Por qué Colombia? Pues muchas veces es una cuestión simplemente de acercamiento en la voluntad política, tener los objetivos alineados y ponerse manos a la obra, ¿no? Y yo creo que las misiones de economía circular en estos tres países pues surgieron un poco así. Y luego es poner los diferentes elementos de la misión, porque estas misiones no solamente son diálogos políticos, van acompañados también de cooperación y de diálogo de los sectores
productivos y tenemos, por ejemplo, empresas europeas que vienen in situ a los diferentes países, intercambian pareceres sobre temas de circularidad y de ahí surgen proyectos también. No sé si Jörg quiere decir algo al respecto. Soy Jörg de la delegación de la Unión Europea acá en Cava, Argentina. Y primero, gracias a CEMA por la organización de este evento y muchas gracias a Javier por tu tiempo y tu buenísima presentación y explicaciones. Yo tengo que retirarme en 2 minutos, recién tengo otra cosa ahora. Solamente para decir sobre la cooperación que tenemos con Argentina acá. Tenemos un diálogo sobre energía, pero el último tuvo lugar hace ya 2 años con el gobierno anterior. Ahora con el gobierno presente esperamos aún un poco la definición de su política y sus planes, pero ahora parece claro que hay otros problemas de prioridad. Lo que hacemos, sin embargo, son programas de cooperación técnicas. Por ejemplo, tuvimos un programa de energía o eficiencia energética, tenemos un programa Low Carbon Business Action y en este sentido cooperamos también con CEMA y con la Eurocámara, donde trabajamos más a nivel técnico y menos a nivel político por el momento, por desgracia. Muchas gracias. 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 ¿Alguna otra consulta? Bueno, te cuento, Javier, lo que nos está pasando. Muchos de los webinars, nosotros después, bueno, todos nuestros webinars se suben a un canal de YouTube que tiene la CEMA. Y allí, como la gente se encuentra más libre de horario de trabajo y demás, tenemos muchísimas visualizaciones. Si llegamos a tener alguna consulta y no es mucha molestia, posiblemente te las hagamos llegar. Con mucho gusto. Bueno, agradecidísimos por su tiempo y por la presentación, que me parece que fue muy amplia y clara. Así que muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Bueno, que tengan todos buena jornada. Venga. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Nada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.